Amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, amén. Es el momento de alabar, es el momento de adorar, es el momento de decirle gracias, Señor, amén. ¿Y cuál es el momento, amén? Cada día es el momento de darle gracias a Dios. Cada momento de la vida que tenemos es momento de decirle gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo, porque Él no nos ha dejado, no nos dejará. La bendición de Dios está en este lugar. Amén. Y es momento para escuchar la palabra del Señor. Lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Y algo de lo que estaba hablando la pastora cuando comenzamos la reunión, amén. Mateo capítulo 4, amén. Mateo capítulo 4, vamos a leer. Ahí está la palabra de Dios en esta noche para nuestras vidas, amén. Gloria al Señor. Es importante tener la Biblia, amén, la palabra del Señor, amén. Vamos a comprender en esta tarde que sin la palabra de Dios nosotros no somos nada, amén. Sin la palabra de Dios nosotros estamos a la merced del enemigo, amén. Tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder pelear contra las obras del diablo, amén. Mateo capítulo 4 versículo 1 habla acerca de la tentación de Jesús y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Levante su mano al cielo conmigo y diga: Señor Jesús, en esta noche quiero escuchar tu palabra. Quiero que tú me hables a mi corazón. Mi mente tiene que ser llena de tu espíritu en esta tarde, de tu verdad, de tu palabra, para que la palabra de Dios pueda hacer la obra que mi alma necesita, el cambio que mi mente necesita. Tu palabra tiene el poder de transformar. Yo en esta noche te pido que tu palabra, el poder de tu palabra, transforme mi mente. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Un momento de la vida de Jesús en la tierra
Un momento de la vida de Jesús en la tierra fue cuando Jesús estaba en el principio de su ministerio, cuando estaba principiando su ministerio, comenzando con el ministerio que Jesús tenía aquí en la tierra. Tenía casi 30 años Jesús. A los 30 años comenzó su ministerio en la tierra. Si bien todo desde niño ya estaba haciendo la voluntad de Dios, porque dice que cuando tenía como 12 años se perdió en el templo y estaba hablando de la palabra de Dios a los líderes del templo cuando su padre lo buscaban, amén. Pero dice la Biblia que a la edad de 30 años Jesús comienza su ministerio. Y a punto de comenzar su ministerio público, de darlo a conocer a Israel como el ungido de Dios, como el enviado de Dios, como el hombre que Dios había llamado para llevar un plan adelante, Satanás se le presenta en el desierto. Y dice la Biblia que no fue una casualidad y que no fue un error de Jesús, sino que dice la Biblia, el primer versículo que leímos, que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Esta palabra tentado quiere también decir probado, porque es necesario que podamos ser probados por Dios. Es necesario que podamos ser probados por Dios para Dios darnos las cosas que Él nos quiere dar. Es necesario que Dios pruebe nuestro corazón. Cada cosa en el mundo natural es probada. Si usted, no sé, una zapatilla, la diseñan, la terminan de hacer el modelo, ¿y qué hacen? Prueban su resistencia. Le ponen en una máquina que la hace pisar y pisa quizás 1000 veces seguidas hasta que ven cómo quedó la suela, cómo quedó el zapato luego de las 1000 o 2000 o 3000 pisadas. Un auto es probado, el motor de un auto se pone en un lugar que se llama banco de prueba. No sé si todavía lo seguirán haciendo, pero yo sé que antes se hacía esto. Sacaban el motor del auto antes de colocarlo en un auto nuevo, ponían el motor a funcionar en un lugar que se llamaba banco de prueba y ahí lo aceleraban al máximo para ver si alguna pieza fallaba, para ver si ese motor estaba probado y estaba apto para salir a la venta. Amén. Cada cosa en el mundo natural es probada. Y la Biblia nos muestra que en el mundo espiritual también somos probados. Probados por Dios. Dios le dijo a Israel en el desierto, Dios te llevó por el desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces hay cosas, situaciones que nos pasan que no son obra del diablo, sino que es Dios trabajando detrás de esa situación. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón. Amén. Para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza, para saber si estamos dispuestos a entregarle todo a Dios. Abraham fue probado. Ya en el libro de Génesis, la Biblia cuenta que Abraham era un hombre de casi 100 años, un hombre grande que no podía ya tener hijos biológicamente, pero él tenía una promesa que Dios le había dicho, que su descendencia iba a ser bendecida. Pero él no tenía hijos y él ya era grande y su mujer ya era grande y ya había pasado la edad biológica para que ellos pudieran concebir un hijo. Pero él tenía la promesa de Dios. Dios le había dicho, a ti y a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces él decía, ¿cómo me vas a dar esta tierra a mi descendencia si ni siquiera tengo un hijo? Luego Dios cumple su palabra, porque ¿saben qué? Dios cumple su palabra. Amén. Amén. Dios cumple su palabra, diga amén. Amén. Dios cumple su palabra, si usted lo cree, diga amén. Dios cumple su palabra. Amén. Lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Porque desde el principio de la Biblia hasta la última hoja, todo lo que Dios dijo, lo cumplió. Amén. Y si Dios lo hizo, Dios lo va a hacer nuevamente. Amén. La Biblia quedó escrita para que nosotros podamos ver lo que Dios hizo, para que nosotros creamos por lo que está escrito. Amén. Gloria al Señor. Dice que Abraham fue probado, luego Dios le dio el hijo, pero Abraham amaba tanto ese hijo que Dios le dijo a Abraham, llévalo a tu hijo
y ofrécemelo en sacrificio. ¿Dios qué estaba haciendo? ¿Dios quería que Abraham matara a su hijo? No. Dios no quería eso. Dios quería ¿qué? Probar la fe de Abraham. Probar la fe de Abraham, si él estaba realmente dispuesto a darle lo único que tenía y de lo único que dependía, su descendencia. Ayúdale. Si de lo único que dependía su descendencia. Si él estaba dispuesto, si él tenía esa fe, si él tenía esa confianza. Amén. La fe de Abraham fue probada cuando Dios le dijo que entregara a su único hijo, Isaac, el único que tenía. Y Abraham fue probada su fe, y Abraham fue aprobado por Dios, porque él no se negó y no se rehusó a darle a Dios lo único que tenía. Abraham no se negó y no se rehusó a darle a Dios el hijo que Dios le había prometido. Si usted lee en el capítulo 22 está la historia de Abraham y cuando va a enfrentar a su hijo Isaac. Y él le dice al que lo acompañaba, quédate aquí porque yo y mi hijo iremos, adoraremos a Dios y volveremos. La fe de Abraham era de que aún desde la ceniza Dios le iba a devolver ese hijo que Dios le había prometido, porque Abraham sabía y tenía fe que cuando Dios dice algo, Dios cumple su promesa. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Cuando somos probados, tenemos que tener fe en nuestro corazón. Cuando somos probados por Dios, la fe tiene que estar en nuestro corazón, como estuvo en la vida de Jesús. Jesús fue probado por Dios. Y dice que Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué es el desierto? Es un momento de soledad. El desierto es un momento donde solamente estamos yo, Dios y el enemigo. Yo, Dios y la prueba. Ese es el momento donde Dios prueba nuestro corazón. Donde por más que haya gente alrededor, la gente no te puede ayudar. Donde por más que haya gente alrededor, la gente no puede hacer nada ante tu situación. En esas situaciones donde podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Dios lo llevó al pueblo de Israel al desierto para probarlo. Para que humanamente no hubiera nada de qué depender, nada en qué confiar. En el desierto solamente estaba el desierto y la presencia de Dios acompañando a su pueblo. Y el pueblo de Dios fue bendecido por Dios en el desierto. Fue proveído por Dios en el desierto. Dios proveyó para todas las necesidades que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado, para ser probado, para que su fe sea probada. Amén. Todos vamos a pasar, si no hemos pasado, quizás seguiremos pasando desiertos en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Para probar nuestra confianza. Para probar nuestra declaración de seguir a Jesús a pesar de todo. Pedro fue probado en la noche de Getsemaní, cuando él le dijo: Señor, yo te voy a seguir y si es necesario voy a dar mi vida por ti. Jesús le dijo: Pedro, esta noche viene el desierto a tu vida y en esta noche vas a negar 3 veces que me conoces. Y eso pasó. Pedro en esa noche, en la soledad, en el frío, en la noche, en la tristeza, él negó al Señor 3 veces. En su desierto, Pedro tuvo que reconocer de que en sus fuerzas no podía, de que en sus fuerzas no podía hacer nada, sino que necesitaba la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 4 en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Jesús podría haber hecho el milagro. Era Dios y era el Hijo de Dios. Era un hombre ungido con la unción y la autoridad de Dios.
Nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Nada hay imposible para Dios. Nada. Jesús lo podía haber hecho. Él podía haber, esa piedra la podía haber convertido en el mejor pan que se hubiera imaginado. Luego, para demostrar esto, para demostrar que Jesús podía cambiar, tenía poder sobre las cosas físicas, el primer milagro que Jesús hace en el libro de Juan es convertir el agua ¿en qué? En vino. Para que no nos quede duda de que Él lo podía hacer. Si Jesús convirtió el agua en vino, también podía convertir la piedra en pan. Con el mismo poder de Dios, el mismo milagro que Jesús hizo para convertir el agua en vino en la fiesta de la boda de Canaán, también Jesús podía haber en esta oportunidad convertido la piedra en pan. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Hay varios motivos y varias razones por las cuales Jesús no lo hizo. Una, porque Satanás era el que le estaba pidiendo que lo hiciera. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, y muchas veces Satanás viene en el desierto a nuestra vida con oportunidades que nosotros decimos: esta es la oportunidad que Dios me está dando. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el diablo, dice la Biblia, que el diablo se presenta como ¿qué? Como un ángel de luz. El diablo no viene como nosotros lo imaginamos, feo, asqueroso, inmundo, sino que el diablo viene a presentarse de la mejor manera. El diablo viene a presentarse con una cara linda. El diablo viene a presentarse con una buena oportunidad, que aparentemente es la mejor de todas. Pero tenemos que tener cuidado, que si el diablo nos ofrece algo, no es para nuestro bien. Si el diablo te ofrece algo, no es para tu bien. Si el diablo te ofrece algo, no es para tu bien, sino que es para tu perdición. Una de las razones por la cual Jesús no accedió era porque el diablo estaba pidiendo que Jesús hiciera eso. Otra de las cosas que vamos a encontrar, y si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta, nunca Jesús hizo un milagro en su beneficio propio. Satanás desde este versículo, desde el primer versículo que se encuentra, que la Biblia muestra que él se encuentra con Jesús, le dijo, lo primero que Satanás lo tentó, le dijo: ¿tenés hambre? Hace que esa piedra se convierta en pan. Usa el poder de Dios en beneficio tuyo. Usa el poder de Dios en beneficio propio. Y aún en la última palabra que el diablo le dijo a Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, ¿qué le dijo el ladrón que estaba al lado? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Satanás nuevamente diciéndole a Jesús lo que tenía que hacer. Satanás nuevamente diciéndole: no te conviene morir a la cruz. Como acá en este primer versículo Satanás le estaba diciendo: te conviene que esa piedra se convierta en pan. Jesús nunca usó el poder que Dios le había dado para beneficiarse, sino que el poder de Dios Jesús lo usó para bendecir a los demás. Jesús nunca usó el poder que Dios le había dado para beneficio propio, sino que lo usó para ayudar a aquellos que necesitaban, para darle la vista al ciego. En vez de convertir esta piedra en pan para su propio beneficio, Él fue a la boda de Caná de Galilea, donde había alguien que necesitaba un milagro, y Jesús convirtió el agua en vino. Amén. Y puede haber otros motivos y otras razones por las cuales Jesús no lo hizo, pero con estas dos ya es suficiente para que podamos entender que nunca tenemos que aceptar una invitación del enemigo. En el momento de la prueba, el diablo viene a decirte: esto tenés que hacer y te va a ir bien. El diablo viene a través de una persona: anda para acá, hace esto y te va a ir bien. Anda para acá, hace esto, o anda fulanito, o anda menganito, y vas a ver que te va a ir bien. Eso es una mentira del diablo. Nunca vayamos tras esas mentiras, porque ahí viene la perdición para nuestra vida. En la obra del diablo es matar, robar y destruir. Y cuando nosotros accedemos a lo que el diablo nos dice, es donde perdemos la bendición de Dios. Amén. Amén. Otra de las cosas que el diablo quería era que Jesús dudara de su identidad. Creo que esta es una de las principales, que él le decía: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Las 3 veces le dijo: si eres hijo de Dios. Volvió nuevamente y le dijo, seguramente acá nosotros vemos que es una tras otra la tentación y son 3, pero seguramente pasaron días.
en el desierto, porque dice que estuvo un tiempo Jesús en el desierto, y volvió el diablo la semana próxima y le dijo, si eres hijo de Dios. Y la tercera vez también volvió otra vez diciendo, si eres hijo de Dios. ¿Qué quería el diablo? Que Jesús dudara de qué? De su identidad. Amén. De que él era hijo de Dios. De que él era hijo de Dios. Saben que muchas veces el diablo viene a nuestra vida a querer hacernos dudar de nuestra identidad. Usted cuando acepta a Jesús en su corazón, la Biblia dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos, no de llamarse, de ser hechos. No solo de llamarse hijo de Dios, sino de ser. Una cosa es que una persona se quiera hacer y otra es que una persona sea. Una cosa es que una persona quiera aparentar y otra que alguien sea. El ser es la esencia de la persona. Toda potestad y toda autoridad de hijo de Dios nos dio cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Satanás quería que Jesús dudara de su identidad de hijo de Dios. Por eso le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y en el momento de la prueba, en el momento de la escasez, en el momento de la necesidad, es donde el diablo viene, la duda viene, la incredulidad viene a querer tomar lugar en nuestro corazón. ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que Dios está a tu lado? ¿Será que Dios está ayudándote? El diablo viene una y otra vez a traer duda, incredulidad a nuestro corazón. Y cuando le damos lugar a esa pregunta y comenzamos a pensar, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a obrar? ¿Será que Dios va a romper esa cadena? ¿Será que Dios va a ser libre? Cuando empezamos a dudar y a tener duda, incredulidad en nuestro corazón, es porque estamos escuchando esa voz interna de Satanás que nos dice, ¿será que Dios lo va a hacer? No le dé lugar a la duda. Lea la palabra y declare cada vez que lea un milagro. Cada vez que usted lea un milagro en la Biblia, usted diga, si Dios hizo este milagro, Dios lo puede hacer en mi vida una vez más. Si Dios levantó a Lázaro de los muertos, Dios puede hacer este milagro también en mi vida. Si Dios sanó a esta mujer que estaba con problemas en su fuente sanguínea, Dios tiene poder también para sanar mi vida. Si Dios tiene poder para abrir los ojos del ciego, Dios también tiene poder para bendecir mi vida. ¿Cuál es el problema? El diablo no quiere que usted lea la Biblia. ¿Por qué insistimos que usted tiene que tener Biblia, que tiene que leer la Biblia y que tiene que traer la Biblia? ¿Por qué? Porque es la Biblia, es la palabra de Dios la que te va a dar victoria cuando el enemigo venga a tentarte, cuando el enemigo venga a hacerte volver atrás, cuando el enemigo venga a destruirte. Jesús lo venció a Satanás ¿con qué? Con la palabra. Jesús le dijo, escrito está, Satanás. Dios ya habló, Dios ya dijo lo que iba a suceder. Escrito está, Satanás. Y Satanás volvió a tentarlo y Jesús le volvió a decir, escrito está, Satanás. Cuando el diablo venga a tentarte, usted abra la Biblia y lea. Cuando el diablo le diga, vas a ser pobre, no vas a tener nada, usted diga, mi Dios suplirá todo con lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el diablo te diga que no vas a tener, que no vas a conseguir, la Biblia dice, no he visto ni un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. Cuando nosotros declaramos la palabra, el diablo desaparece, el diablo huye. Por eso el diablo no quiere que usted lea la Biblia, por eso el diablo no quiere que usted estudie la palabra, porque si usted estudia la palabra y si conoce la palabra de Dios, el diablo nada puede hacer contra su vida. Jesús venció a Satanás con el poder de la palabra. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Y la tercera vez que el diablo vino para tentar a Jesús, Jesús no solamente le dijo escrito está, sino que le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Amén. Y Satanás va a estar sobre nosotros hasta que nosotros le ordenemos. Satanás va a estar sobre tu vida produciendo problemas, produciendo obras que él sabe hacer, que es destruir.
que es robarte, que es quitarte, hasta que nosotros nos levantemos como se levantó Jesús la tercera vez. Y parece como que Jesús le dijo: Satanás, ya me cansaste, basta de tentarme, basta de poner prueba, basta de poner obstáculos, vete, Satanás, porque solo a Dios vamos a adorar, porque solo a Él vamos a adorar, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Cuando nosotros estamos decididos de que solamente mi vida es del Señor, para el Señor, y voy a vivir por Él y para Él, Satanás huye de nuestra vida. Por eso Pedro dice, creo que es primera de Pedro que dice, capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo, amén, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Si yo me someto a Dios, resisto al diablo, a la tentación, resisto a la prueba, el diablo huye. Amén. Hay gente que vive hablando del diablo, hablando del diablo, hablando del diablo. El diablo, cuando nosotros lo reprendemos, lo echamos fuera, se tiene que ir, tiene que obedecer, porque tenemos autoridad de hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Esto que sucedió aquí en la vida de Jesús es una de las tantas situaciones que Jesús vivió mientras estuvo en la tierra. Quedó escrita en la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros. Amén. El apóstol Pablo dice: todo lo que fue escrito fue para un testimonio nuestro, para que nosotros podamos ver lo que sucedió. Y porque esto trae una enseñanza espiritual en nuestra vida. Y la enseñanza que esto trae es que si nosotros somos fieles a Dios, en el momento de la prueba, tendremos la bendición de Dios. Tendremos la seguridad de que Dios está con nosotros y la bendición de Dios la veremos. Muchas veces perdemos porque cuando el diablo viene a tentarnos, nosotros le creemos y decimos: sí, es verdad, no voy a poder. Dejo todo, me voy para atrás, voy a hacer otra cosa. Cuando el diablo viene y te dice: no vas a poder, nosotros decimos: sí, es verdad, no voy a poder. Muchas veces en la prueba fallamos, muchas veces en la prueba nos debilitamos. No tenemos fe para creer a la palabra. No tenemos fe para creer a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y es ahí donde el diablo toma lugar en nuestra vida. Y es ahí donde el diablo toma autoridad y nos gana una batalla. Amén. Amén. Pero la batalla puede ganar, o sea, una situación puede ganar el diablo, pero él no podrá ganar esta guerra. Una batalla él podrá ganar, pero no una guerra. Leía una historia acerca de una guerra, y la guerra se da en diferentes lugares, en diferentes batallas, diferentes ciudades, diferentes situaciones. Y había un ejército que iba sobre otro ejército, y en un lugar le ganaba, en una situación le ganaba, en otra ciudad le quería ganar y perdía, en otra ciudad perdía, hasta que al final no importa quién ganó una batalla, lo importante es quién ganó la guerra. Y sabe que esta guerra ya está ganada, porque Jesús se la ganó a Satanás en la cruz del Calvario. Jesús se la ganó a Satanás aquí en el desierto. Esta guerra ya está ganada, y no importa que hayas perdido una batalla, no importa lo que el diablo te haya robado, si te crees a la palabra de Dios, si pones en obra la palabra de Dios, esta batalla está ganada para nosotros, porque el Señor ya nos dio la victoria, porque el Señor ya nos dio la victoria al dar su vida en la cruz del Calvario. Somos el único equipo, el único ejército del mundo que pelea sabiendo que la victoria está asegurada. Amén. Para eso Dios nos dejó un libro con instrucciones a seguir para poder tener la victoria. El diablo no quiere que usted lea este libro, porque si usted lee este libro, el diablo está perdido. Si usted lee este libro, el diablo no tiene autoridad sobre su vida. Si usted lee este libro y lo pone en práctica, el diablo no tiene nada que hacer. Dios le dijo a Josué, en el Josué capítulo 1, ¿qué le dijo? Dios le dijo: vas a ser bendecido, vas a prosperar en todo lo que hagas. Solamente cuídate de poner por obra mi palabra. Cuídate de poner por obra mis mandamientos. Guarda la palabra, porque esa palabra te va a dar victoria en todo lugar donde vaya. Donde pise la planta de tu pie será un lugar bendecido, será un lugar tuyo, será un lugar que vas a tomar autoridad. Pero cuídate
cuídate y esfuérzate por poner en obra mi palabra, por cumplir mi palabra, por vivir en la palabra. Porque es en la palabra de Dios donde nosotros encontramos la victoria. Amén. Póngase de pie y diga conmigo: Señor Jesús, quiero vivir en tu palabra. Quiero poner en práctica tu palabra en mi vida para vencer toda obra del diablo, toda tentación, para vencer cada vez que el enemigo se levante contra mi vida. Yo voy a creer a tu palabra, yo voy a creer a tu poder, yo voy a creer a tu Espíritu Santo y voy a declarar que en tu palabra yo soy más que vencedor, más que vencedora. Dígalo: yo soy más que vencedor. Tú me diste la victoria, tú me diste la victoria. Comience a orar por esa dificultad, comience a orar por ese problema, comience a orar por ese hijo, esa hija, comience a romper cadenas, comience a declarar victoria en esta hora. Ordenen al diablo que retroceda, ordenen al diablo que huya de su casa, ordenen al diablo que se vaya de su casa, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Dios. Reprendemos toda obra del diablo, reprendemos todo poder de las tinieblas con la autoridad de Dios, reprendemos todo espíritu contrario que se levanta contra nuestra vida, contra nuestra casa, contra la iglesia, contra la economía de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda fuerza del diablo y declaramos la autoridad de Cristo en nuestras vidas, la autoridad de Cristo en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Hay victoria en esta tarde, hay victoria en esta tarde, hay victoria. Declare, declare, diga: hay victoria. Abra su boca y diga: hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a